Yo lo he titulado Oportunidad y Desafío a esta enseñanza. Así la hemos llamado. Realmente no me gusta enfocarme mucho en lo negativo del mundo, no me gusta mucho enfocarme en las cosas malas que suceden. Sin embargo, nosotros sabemos, y Dios nunca nos ha negado, nos ha ocultado esa información, nosotros sabemos que hay un adversario que trabaja continuamente. Nosotros a veces nos cansamos, nosotros a veces nos queremos tomar vacaciones, pero el adversario no. Él siempre está trabajando, él siempre anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, fíjense, pensando realmente en esa situación de que el adversario, bueno, maquina diferentes planes, diferentes cosas para perturbarnos a nosotros. Y, y yo pensaba, ¿qué hacemos nosotros como creyentes? ¿Cuál es nuestra actitud ante todas estas adversidades? Porque yo no creo que ninguno de los que estamos conectados acá no haya habido un momento en que no hayamos pasado un momento de presión mental. Todos en algún momento, de diferentes formas, hemos pasado situaciones difíciles, situaciones que en algún momento nos han llevado a desanimarnos, nos han llevado a desfallecer, situaciones que en algún momento, bueno, si hay algo de lo que estoy segura, es que ningún problema nos hace dudar de la grandeza de Dios. Sin embargo, fíjense, a veces nosotros perdemos el enfoque hacia la grandeza de nuestro Padre Celestial. Y yo no estoy diciendo de que en un momento de una situación difícil nosotros no vamos humanamente a preocuparnos, no vamos humanamente a sentirnos mal o a sentirnos agobiados. La palabra nos habla respecto a esto. Dios nos muestra a través de diferentes versículos cómo nosotros podemos estar firmes y no sucumbir ante estos momentos. Pero la situación es que nosotros no debemos mantenernos enfocados en el problema. Nosotros debemos mantenernos enfocados en Dios y en la grandeza de su palabra. Por eso esta enseñanza se llama oportunidad y desafío. Porque cada vez que pasa algo en nuestras vidas, sea bueno o malo, nosotros debemos verlo como la oportunidad para que el poder de Dios se manifieste a través de nosotros. Nosotros no debemos olvidar lo que hay dentro de nosotros, que hay un poder que cuando se activa es capaz de trascender fronteras, de trascender adversidades. O sea, el poder que hay en nosotros, cuando nosotros lo manifestamos, entonces nosotros podemos ver milagros, señales, maravillas, a las cuales realmente deberíamos de estar acostumbrados. No es para, sí es para maravillarnos en el sentido de dar testimonio, pero nosotros deberíamos de estar muy acostumbrados a que sucedan sanidades, a que sucedan milagros. Deberíamos de estar muy acostumbrados porque acuérdense que nuestro Señor Jesucristo decía que mayores obras que las que Él hizo, nosotros las haremos, porque Él iba al Padre. Entonces, dadas estas circunstancias, fíjense, nuestro Señor Jesucristo, hablando estas palabras a los discípulos, él recordaba, o sea, él les hacía hincapié en que íbamos a poder hacer obras mayores que él. Y nuestro Señor Jesucristo, su día a día estuvo lleno de milagros, estuvo lleno de sanidades, estuvo lleno, o sea, nuestro Señor Jesucristo, cada vez que él actuaba en base a la necesidad de las personas, él se movía, veía la necesidad, se movía muy compasivamente. Entonces, nuestro Señor Jesucristo ya estaba acostumbrado a ver ese tipo de milagros, de que nosotros deberíamos de estar acostumbrados a este tipo de cosas. Yo no estoy en ningún momento regañando o diciendo que no lo hacemos, porque yo sé que todos también, así como hemos enfrentado adversidades, así también hemos pasado por ver cómo Dios actúa maravillosamente en nuestras vidas. Entonces, nosotros debemos de ver cada día de nuestra vida como una oportunidad de creer las maravillosas promesas de nuestro Dios y de manifestar ese poder que Él nos ha dado. Y debemos también, fíjese, cada día ver como una oportunidad, como una oportunidad, voy a repetir, de poder enfrentar los desafíos y de vencerlos, porque tenemos el poder de Dios en nosotros. Quiero recordarles allá en Hechos, si gusta vayan a Hechos, pues sí vamos a empezar ya
con palabras. A veces, fíjense, enseñando en el ministerio de acá de El Salvador, cuando les digo, después de esta breve introducción, hoy sí vamos a iniciar con la enseñanza, y todos se quedan así bien asustados. Después de una hora de introducción, dicen, nos va a tener sentados como 5 horas aquí enseñando. Susi es famosa en El Salvador por hablar mucho, así que bueno, vamos a Hechos, capítulo 1. Imagínense desde donde inicia. Bueno, no inició aquí, pero bueno, desde ya próximos al día de Pentecostés, nuestro Señor Jesucristo está hablando con los apóstoles. Y entonces les dice Hechos 1:8. ¿Ya están ahí? Perfecto, lo leo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es algo que nosotros no debemos olvidar. ¿Qué pasó allá en Pentecostés? Jesucristo les dice a los apóstoles, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando fue el día de Pentecostés y que los que estaban ahí, los apóstoles, recibieron Espíritu Santo, vino dentro de ellos un poder para nunca irse de ellos. Un poder que ya no iba a estar condicionado. El Espíritu Santo venía de manera permanente a la vida de cada uno de los que hemos renacido a partir de ese día. Qué maravilloso, porque nosotros vamos a ver ejemplos de gente que se movió, que superó los desafíos, de gente que vio en cada desafío la oportunidad de que se manifestara el poder de Dios. Y lo hicieron aun cuando ellos tenían un poder limitado, en el sentido que solo venía en manifestación. Pero ahora nosotros tenemos la oportunidad de cada vez poder manifestar este poder, porque lo tenemos de forma ilimitada. Tenemos el Espíritu Santo de manera permanente. ¿Y saben qué? Me maravilla este versículo cuando dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero ¿cuál era el propósito de recibir ese poder? Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este poder que hemos recibido cuando lo manifestamos, cuando suceden estos milagros, estas señales, estas maravillas de las que nuestro Señor Jesucristo hizo y que los apóstoles también hicieron, este poder es para ser testigos hasta lo último de la tierra. Y yo doy gracias a Dios porque sé que, bueno, dentro de la comunión hay gente de diferentes lugares, de diferentes países. Incluso, no sé, bueno, está nuestra amada Virginia de Italia, y creo que tenemos también Australia presente, Margarita. Creo, bueno, no estoy segura con respecto a eso, pero qué maravilloso que la palabra llegue hasta los confines de la tierra. Es que de eso se trata, de que seamos testigos hasta lo último de la tierra. Por eso Dios nos ha dado un poder para que nosotros lo activemos. Entonces nosotros, fíjense, en cada desafío debemos de ver la oportunidad de que el poder de Dios sea manifestado. Vamos, por favor, a Primera de Samuel. Voy a trabajar con relatos muy conocidos. Por eso no vamos a leer todos los relatos, porque si no, pues lo voy a tener aquí hasta tarde, les va a dar sueño y de repente ya no me van a querer volver a invitar. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 17. Y cuando ustedes lleguen ahí, ustedes van a decir, David y Goliat. Y ustedes hasta se saben la historia mejor que yo. Pero quiero tocar ciertos puntitos que son de mucha relevancia en este relato. Un maravilloso relato del que Dios nos enseña mucho. Entonces, capítulo 17, vamos al versículo 4. Espero que ya lo tengan. Dice, bueno, es como una breve antesala a lo que vamos a leer. Estaban los filisteos en guerra contra Israel y bueno, estaban acampados cada uno a un lado, el otro a otro, y entonces de repente hacían filas, mira, y estaban frente a frente, así para combatimos o no. Pero en esto que estaban ellos ya en el campamento, uno a un lado y el otro al otro, dice que salió, versículo 4, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat. Ay, tan famoso este Goliat. Goliat
de Gad, dice, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Miren, yo no sé de codos, pero yo sé que este tipo era alto. Yo no sé si andaba por los 2,5 metros o los 3 metros, pero yo sé que este tipo era alto, tanto que atemorizaba al pueblo de Israel. Dice el versículo 5, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Eso era algo pesadito. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. ¿Por qué creen que la palabra nos da todos estos detalles? Porque un hombre capaz de llevar tanto peso, de llevar tanta cosa, ¿se pueden imaginar la fuerza que tenía? ¿Por qué creen que la palabra no omite estos detalles? Dice el versículo 7, el asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escogeos de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Sigamos leyendo. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y versículo 10. Y añadió el filisteo, hoy he dado ¿qué? Hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. ¿Qué estaba haciendo ese hombre? Estaba desafiando. Las adversidades nos desafían a nosotros. Pero, ¿saben qué no debemos hacer? Lo que dice el versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Miren, las adversidades van a llegar para desafiarnos, pero ¿saben qué? Nosotros no debemos turbarnos ni tener miedo, como pasó. ¿Saben por qué la palabra no omitía todos esos detalles respecto a cuánto pesaba la cota de malla y cuánto pesaba el casco, cómo era que llevaba y todo lo demás? No omitía porque realmente estamos hablando de un hombre extremadamente fuerte. Pero si uno se enfoca en esos detalles, entonces, ¿qué va a pasar? Rapidito nos vamos a desmoralizar. Nadie va a querer luchar contra un Goliat que nos puede aplastar. Pero ¿saben qué? A pesar de que todos los de Israel, porque dice aquí que oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Ellos se enfocaron en las palabras de este hombre. Ellos se enfocaron en el tamaño, en lo fuerte que era Goliat. Y no veían el trasfondo espiritual del asunto. Pero hubo alguien que sí lo vio y nosotros ya sabemos que ese fue David. Nosotros también conocemos el desenlace de esta historia, de cómo David venció a Goliat. Pero yo quiero que vayamos hasta el versículo 26. Hasta este punto nosotros ya vimos que lo grande que era el desafío para el pueblo de Israel. Goliat solamente pedía un hombre, pero él estaba muy confiado en su fuerza, en su tamaño, estaba muy confiado en su trascendencia como guerrero. Y los de Israel se enfocaron en eso y perdieron el enfoque que realmente ellos necesitaban. Ellos olvidaban que eran el pueblo de Dios y que así como Dios le había dado la victoria a todos sus antepasados, a todos sus padres, así se las iba a dar a ellos. Vamos al versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Imagínense a qué punto había llegado, de que era un oprobio. Imagínense qué tipo de presión estaba ejerciendo. ¿De dónde viene el oprobio? ¿Quién es el que orquesta? Es el adversario. Entonces se van dando cuenta cómo estaba aquí ya implicado un asunto espiritual que ellos no lo estaban viendo. Entonces dice, ¿quién es ese filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David sí pudo ver el asunto espiritual aquí.
él sí se dio cuenta que ese hombre lo que estaba buscando era ofender, era poner en duda el poder de Dios. Eso era lo que ese hombre estaba buscando. A él no era tanto que le interesara eso. Él quería someter al pueblo de Israel porque era el pueblo de Dios en ese tiempo. Versículo 27. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará el hombre al que venciere. Bueno, esto habla sobre la recompensa que el rey Saúl había ofrecido para los que, para el que venciera a ese hombre, para el que se atreviera, porque nadie se atrevía, todos estaban escondiditos. Vámonos hasta el versículo 32. Vamos. Y dijo David a Saúl, no desmaya el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Se dan cuenta dónde estaba la mira de Saúl? Él solamente estaba tomando en cuenta, siendo el rey de Israel, siendo que él tenía que tener una buena comunión con Dios y estar claro en que realmente, porque era el líder del pueblo de Dios, entonces él tenía que estar claro en quién era el que les iba a asegurar la victoria. Entonces, pero él estaba enfocado en lo físico, él estaba enfocado en la preparación. A veces nosotros queremos luchar contra las adversidades, fíjense, con los sentidos, omitiendo lo espiritual, omitiendo las herramientas que Dios nos ha dado a través de su palabra. Nosotros queremos tomar a veces acciones a través de nuestros medios, con nuestro conocimiento natural, con nuestros conocimientos académicos y obviando las respuestas que Dios nos da a través de su palabra para que podamos vencer ese desafío que se nos presenta. Eso le estaba pasando aquí al pueblo de Israel. Versículo, sigamos viendo, vámonos hasta el versículo 37. Saúl estaba así como que, David, tú no puedes ir porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra y tú no tienes experiencia. Eso fue lo que Saúl le dijo, pero viene David y le dice, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de ese filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. ¿Qué hizo David? David le dijo, yo no estoy peleando por mis propios medios, yo no voy con mi armadura, yo no voy. Jehová que me ha librado de este y de otra, él me va a librar de la mano de este filisteo. Hizo reaccionar al rey de Israel, hizo reaccionar quién es el que realmente le iba a asegurar la victoria. No era el hombre mejor preparado. El filisteo sí, porque él no tenía conocimiento de Dios. Él llegó realmente a quererle faltar el respeto al pueblo de Dios. Y con eso no tanto era que le llegaba a faltar el respeto a la gente, sino el respeto a Dios, como queriendo mostrar que Dios no era tan grande para poder librar a su pueblo. Pero David, él sí estaba claro. Y él se atrevió, pero ¿saben por qué? Porque su confianza no estaba en las cosas materiales, no estaba en las cosas físicas, estaba en la palabra de Dios, estaba en lo que él conocía de su Padre amoroso. ¿Y qué pasó? Nosotros sabemos que Dios le dio la victoria a David, pero sigamos viendo, porque no podemos pasar por alto estos detalles. Versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. ¿Se dan cuenta que David sí vio el problema espiritual? ¿A quién en realidad estaba provocando Goliat? ¿A la gente? No, estaba retando a Dios. Pero le dice, tú vienes a mí y con eso, porque a veces nosotros queremos ir con nuestros títulos, que soy esto, que soy lo otro, que soy aquí, que soy allá. Y de esta manera iba Goliat, fíjense, muy seguro. Bueno, se burló de David. Ustedes saben que se burló de él cuando lo vio un muchacho, cipote. Él dijo, esto es pan comido. Esto es pan comido. Bueno, aquí en El Salvador manejamos esta frase como querer decir, es algo fácil, facilísimo.
Yo no sé si en otros países también, pero bueno, Goliat creía que ya era cuestión de solo ir a traer el cuerpecito de David y que bueno, ya todo Israel viene como siervos para nosotros. Pero él no sabía realmente con qué iba a pelear David. Y David estaba acudiendo al poder de Dios, a aquel que le había librado del león, del oso y de todo, y que también le iba a librar de ese filisteo. Entonces le dice a David, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. 46. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Miren, no estoy diciendo de que a Dios, que era la voluntad de Dios que eso le pasara a los filisteos. El mal se vuelve contra quien lo hace. Y bueno, ellos estaban realmente actuando de mala manera, estaban buscando hacer el propósito del adversario, entonces no les iba a ir bien. Nosotros sabemos cómo el adversario le paga a aquel que bien le sirve. Pero el propósito era de que Dios iba a librar al pueblo de Israel, pero el propósito era de que la tierra supiera quién es Dios, que tenemos un Dios todopoderoso. Ese es el propósito hoy en día, mis amados, y por eso nosotros debemos ver la oportunidad a través de los problemas. No enfocarnos en el problema, sino enfocarnos en que Dios es todopoderoso para darle la salida a ese problema, aunque nosotros lo veamos sin solución. Y que bueno, entonces vamos a ser testigos. Ese es el propósito de que nosotros hayamos recibido el poder cuando nosotros renacimos y recibimos poder y que nosotros lo podemos activar cada vez que cuando nosotros lo necesitamos, cuando nosotros lo creemos, nosotros activamos y ¿saben qué? Somos testigos hasta en lo último de la tierra, donde nosotros nos movemos y a quienes ministremos y a quienes ayudemos, a quienes compasivamente nosotros lleguemos a sus necesidades, nosotros vamos a poder ser testigos para más personas. Y me gusta una alabanza muy bonita que dice que los problemas son pasos para saltar. Y nosotros deberíamos de ver en los problemas esa oportunidad de que el poder de Dios se manifieste. Hago una aclaración que no estoy diciendo que los problemas vengan de parte de Dios, sino la actitud con la que nosotros podemos enfrentar esos problemas, de que es una oportunidad para dar testimonio de cómo el poder de Dios se puede manifestar. Vamos a otro relato maravilloso. Vayan a Daniel, por favor. Amo estos versículos. Amo estas historias. Tenemos mucho que aprender en las epístolas, pero de esos relatos también nosotros podemos sacar enseñanzas maravillosas que nos ayudan a nosotros también a tomar claves que nos sirven hoy en día en nuestra administración de gracias. Vayan a Daniel capítulo 3. Y ese es el famoso relato de aquellos 3 que fueron echados en el horno de fuego. Había un rey, el tío Memo se va a acordar de este dicho, había un rey que le faltaban 10 para el peso, ¿se acuerdan de eso? o que le faltaba un tornillo, se le zafaba el tornillo a ese rey. Y salía con cada cosa, él, extravagante, bien ocurrente este rey. Bueno, a estas alturas Israel estaba cautivo en Babilonia. Ellos habían sido llevados esclavos y bueno, estaba reinando Nabucodonosor. Un rey bien famoso por las ocurrencias que él tenía, pero bueno. Ahora tenemos unos cuantos Nabucodonosores gobernando en el mundo, pero sabemos que también Dios nos ayuda, que nosotros oramos por nuestros gobernantes y que Dios se mueve ante todas estas situaciones, cada quien con sus ocurrencias. Bueno, vamos aquí a Daniel 3, y ¿saben cuál fue la ocurrencia de Nabucodonosor hoy? Dice en el versículo 1 que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, y la levantó en el campo de Dura, en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Bien, ella es una estatua. Y dice el versículo 2,
Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Nada más y nada menos que el rey Nabucodonosor, miren, reunió a toda la crema innata, a todos aquellos influyentes, a todos aquellos distinguidos, a la realeza, a los gobernadores, a todos los distinguidos. Él viene y reúne a toda la gente para nada más y nada menos que dedicar a su estatua. Para eso los reunió. Miren qué provechosa era la reunión del rey Nabucodonosor. Y entonces dice que fueron todos, que se reunieron y dice de que estaban en pie delante de la estatua que él había levantado. Y la orden era de que cuando el pregonero anunciara en alta voz, todos tenían que postrarse ante la estatua, ante la maravillosa estatua de oro que Nabucodonosor había hecho. Y dice que cualquiera que no se postrara y que adorara la estatua inmediatamente iba a ser echado dentro de un horno de fuego ardiente. Yo no me quiero imaginar porque a veces cuando medio nos acercamos a la cocina y con la llama que nos quema ahí el dedo andamos que hasta lo sentimos, ¿verdad? Como tostado y bueno, duele. Y ahora imagínense estar en un horno de fuego. Ahora el desafío no era un gigante grandulón. Ahora el desafío era un rey influyente. O sea, era el que gobernaba, el que tenía la última palabra y que para variar estaba un poquito zafadito de tornillo. Entonces ahora el desafío era diferente para estos tres israelitas, que si nosotros hemos leído el capítulo 1 junto con Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego serán los nombres que el rey Nabucodonosor les había puesto, porque sus nombres hebreos eran otros. Pero ellos allá en Daniel 1 dice la palabra que propusieron en su corazón no contaminarse. Entonces viene un desafío para aquellos que habían desde el principio, que fueron llevados a Babilonia, cautivos, aquellos que propusieron no contaminarse de la idolatría de esos pueblos. Viene un desafío grande. ¿Por qué? Porque ellos que habían propuesto eso desde el principio no se iban a postrar ante esa estatua, no la iban a adorar. Ellos sabían, como buenos judíos, como buenos siervos de Dios, del Dios Altísimo, ellos sabían que no debían adorar a nada fuera de Dios, que el único ante el que se podían postrar y el único que podían adorar era su Dios todopoderoso, al cual nosotros ahora también servimos y adoramos. Entonces, fíjense de que viene tremendo desafío para ellos. Y no está nada fácil. Cuando el más influyente, bueno, imagínense en su caso el presidente para los de Estados Unidos, el presidente que además de gobernar Estados Unidos, gobierna El Salvador y muchos otros lugares del mundo. Entonces viene el presidente de Estados Unidos, o viene el presidente de El Salvador, o viene el X gobernante que sea influyente, o aunque sea no gobernante, pero que sea alguien influyente, se le ocurre algo, y quiere someternos al punto de poner en duda la grandeza de la palabra de Dios. Porque bueno, todos se postraron. ¿Y saben qué? Hubo gente que rapidito le llegó a informar. El chisme corre así, ve. Llegaron rapidito a informarle al rey Nabucodonosor que habían unos judíos que no hacían lo que él decía, que estaban desafiándolo a él. Entonces, vamos al versículo 12. El que no, hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Esos varones, aparte de que eran judíos, fíjense, que no querían acatar la orden del rey, eran personas a las que el rey les había dado confianza, que los había puesto en cierto grado, con ciertas responsabilidades. Y le dice, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado.
Entonces Nabucodonosor el grande dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Y qué pasó? Al instante fueron traídos estos varones delante del rey, rapiditos. Y el que maquina el mal, mire, es más diligente que a veces los que queremos hacer el bien. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, le dice, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Versículo 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. Y miren a dónde está el ataque espiritual diabólico aquí. Porque le dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ah, Nabucodonosor se creía más grande que el Dios de Israel, el Dios todopoderoso que a lo largo de la historia, fíjense, nos ha mostrado y les había mostrado a ellos que fue capaz de abrir el mar rojo para que su pueblo pasara en seco, que fue capaz de alimentarlos en un desierto, aquel que los libró de las manos de los egipcios, aquel que libró al pueblo de Israel de la mano de Goliat y de los filisteos, aquel que hizo un montón. Y si nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver un sinfín de cosas que Dios hizo por su gente. Y ¿saben qué? Nabucodonosor se creía más grande que Dios porque le dice, ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Pero ¿saben qué? Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Qué tremenda convicción y firmeza. Y cuando yo leo este versículo, me acordaba de Pedro y de Juan ante el concilio diciéndole, porque no podemos dejar de oír lo que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ustedes no quieren callar, pero nosotros no podemos callarnos. Y todavía le dicen, todavía le rematan al concilio diciéndole, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es lo que le estaba diciendo Sadrach y Mesach en ese momento a Nabucodonosor. Versículo 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ya quisiera yo enfrentarme a las adversidades con la firmeza, con la convicción que esos tres tuvieron, con la que David. Pero ¿saben qué? Sí podemos hacerlo, pero a veces perdemos el enfoque y le damos más grandeza al problema que al poder de Dios. Por eso al iniciar yo me fui a recordarles que recibimos Espíritu Santo, que con ese Santo que recibimos poder para manifestarlo y ser testigos en todos los confines de la tierra. Sigamos viendo. Versículo 18. Y si no, le dicen, y si aún fuera que no nos libra, por ellos estaban seguros, por eso estaban desafiando al rey. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Porque no importaba que sus vidas estuvieran en juego, estos hombres estaban dispuestos a hacer la voluntad de Dios y agradar a su Dios antes que al hombre. Pero nosotros sabemos que el Dios en quien nosotros confiamos no es un Dios que miente ni un Dios que se arrepiente. Es el mismo Dios, fíjense que es un Dios que no cambia además. ¿Y saben qué pasó con nuestro Dios? Bueno, ustedes ya saben, porque ustedes se saben mejor este relato que yo. Nosotros sabemos que aunque Nabucodonosor mandó a calentar 7 veces más el horno, Dios los libró. Lo maravilloso, veámoslo en el versículo 27. ¿Por qué? Porque Dios libró a estos 3 hombres del horno de fuego que había sido calentado más todavía de lo normal. Y me bendice que se volvió a juntar la crema innata de la sociedad de Babilonia. Dice, se juntaron los sátrapas, los gobernadores, estamos en el versículo 27. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a esos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos,
ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Qué bueno que así como se juntaron para dedicar aquella estatua y para postrarse ante ella, así se juntaron esos hombres nuevamente para ver el poder de Dios. ¿Saben qué? Sadrach, Mesach y Abednego enfrentaron el desafío en el que el hombre los quería llevar a faltar a la voluntad de Dios. Ellos enfrentaron ese desafío no enfocándose en lo que les podía pasar, sino en aquel Dios todopoderoso que los iba a librar de ese horno de fuego. ¿Y qué consiguieron ellos con eso? Ser testigos de la grandeza y el poder de Dios, que la gente fuera testigo de eso. ¿Por qué? Se juntaron todos aquellos hombres importantes y saben que aquel rey medio loquito en el versículo 28 hace algo bueno. Dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios y a su Dios. Y yo me pongo eriza cuando leo estos versículos, porque hasta el rey fue capaz de reconocer la grandeza. Este mismo rey que está reconociendo aquí era el que versículos atrás había dicho, ¿y qué Dios será aquel que os libre de la mano, de mi mano? Qué bueno y maravilloso cuando nosotros, fíjense, vemos en los desafíos la oportunidad de evidenciar el poder de Dios en nosotros. Cuando nosotros vemos la oportunidad de permitirle a Dios que actúe y de ser testigos hasta en lo último de la tierra. Nosotros no de, si por momentos nos vamos a sentir tristes, si por momentos nos vamos a sentir mal, si por momentos nos vamos a preocupar, no debemos quedarnos en ese estado. Nosotros, Dios nos ha dado la capacidad de acudir a su palabra y fortalecernos a través de ella. Y podemos evidenciar los maravillosos milagros, las maravillosas señales a los que yo les decía, deberíamos de estar acostumbrados, debemos de acostumbrarnos, porque ese debe ser nuestro día a día. Y eso solo lo logramos con la constancia en el trabajo de la palabra. Cuando nosotros acudimos al estudio de la palabra, cuando nosotros decidimos ver en cada día la oportunidad de creer, de vivir y de dar a conocer la maravillosa palabra de Dios. ¿Saben qué? El mundo está lleno de malas noticias y nosotros tenemos la oportunidad de darles a conocer la grandeza de nuestro Padre, para que no vean en ninguna noticia que en las guerras, que en el coronavirus, que, bueno, no, Centroamérica estuvo siendo muy afectado. Este último en noviembre estuvo siendo afectado por tormentas. Y yo le doy gracias a Dios que dos huracanes que eran pronosticados muy catastróficos y que les voy a decir que realmente causaron mucho daño en Nicaragua, en Honduras. Nosotros estuvimos orando y puedo decirles como testimonio que todos nuestros creyentes en esos lugares fueron protegidos por Dios. Y le doy gracias a nuestro Padre Celestial. Doy toda la gloria a nuestro Dios Todopoderoso, que no permitió que nada malo sucediera en El Salvador. El Salvador es un país muy vulnerable, pero Dios tomó cuidado y no tuvimos ningún percance durante esas tormentas. Cuando venían a El Salvador ya venían muy debilitadas, solo venían a refrescarnos y ayudarnos a recoger agüita, miren, para poder regar las plantas, pero ese Dios maravilloso que actuó allá con David, que actuó aquí con estos tres, con Sadrach, Mesach y Abednego, que actuó con Daniel en el Foso de los Leones, no lo vamos a leer por el tiempo, pero yo sé que ustedes conocen este relato, y en el que el mismo rey Darío reconoce la grandeza y el poder de Dios al ver cómo Dios libró a Daniel de los leones. Y el mismo Dios que se movió con la iglesia del primer siglo, allá con los apóstoles, con los primeros creyentes, nosotros no desconocemos cuánta persecución pasaron ellos. Nosotros no desconocemos cuánta contradicción,
cuánto los persiguieron a ellos, los persiguieron a muerte. Y ellos no desistieron en ningún momento, sino vieron esos desafíos como la oportunidad de que Dios se hiciera manifiesto con su poder y con su amor y con su grandeza. Y de esa misma forma nosotros debemos hacerlo ahora. Antes de cerrar, quiero que vayan a Hechos. Me empiezo a poner un poquito ronca, pero ya vamos a terminar. Vamos por favor a Hechos en el capítulo 5. Y este debe ser nuestro día a día, mis amados hermanos. Yo los amo mucho a todos y le doy gracias a Dios por permitirme la maravillosa oportunidad de disfrutar con ustedes esta mañana. Hechos capítulo 5, versículo 2. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y techos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Este era el día a día de los apóstoles. Cada día se añadía más a la iglesia los que habían de ser salvos. Pregunto, como una pregunta retórica. El Dios que se movió con David, el Dios que se movió con Daniel, el Dios que se movió con Sadrach, Mesach y Abednego, el Dios que se movió aquí con los apóstoles, porque cabe mencionar que el poder es de Dios, que nosotros solamente lo ponemos a funcionar, pero que el poder proviene de nuestro Dios Todopoderoso. El Dios que se movió a ellos, ¿es un Dios diferente al de hoy en día? No lo es. Dios no cambia. Y Él nos lo dice en su palabra, porque yo, Jehová, no cambio. Él no cambia, es el mismo Dios que nos ha dado ciertas ventajas a nosotros ahora. Pero ¿saben qué? Esa gente decidió ver en cada desafío la oportunidad para que el poder de Dios se manifestara. Y los resultados fueron grandiosos. Dice que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios. Dios los hacía a través de ellos, a través de su trabajo, a través de su creencia, a través de su ministración. Y lo mismo puede suceder con nosotros. Ese debe ser nuestro día a día. Así como lo fue con Jesucristo, así como lo fue con los apóstoles, ese debe ser nuestro día a día. Que hayan muchas señales, que hayan muchos prodigios, que hayan muchos milagros. Nuestro mundo de hoy en día lo necesita. Necesita que nosotros no perdamos el enfoque de la grandeza de Dios. Necesita que nosotros no veamos en los problemas desafíos insuperables. Nuestro mundo de hoy en día necesita que nosotros nos paremos firmes, que creamos y vivamos la palabra de Dios. Mis amados hermanos, Dios nos muestra a través de su palabra lo grande y lo maravilloso que es Él, y que como caminó con todos sus siervos en el ayer, y que así como caminó con todos nuestros hermanos en Cristo también, que ya duermen, así también lo puede hacer hoy con nosotros. Los amo mucho en Cristo Jesús, les mando un abrazo a los diferentes lugares donde están. Besitos para todos, somos lo mejor de Dios.